¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este segmento de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos prácticamente analizando el Evangelio del domingo 30 del tiempo ordinario y pues en esta ocasión nos acompañan José Antonio Tame, el padre Jaime Paredes y a lo mejor se integra ahorita Victoriano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué Muy tal? bien, Buenos buenos días. días. Muy bien, muy bien. Muy bien. Toñito, te puedo pedir que leas para que Sí, Jaime claro. nos explique, que nos introduzca la reflexión y nosotros pues lo continuamos, ¿no? Bien, Perfecto. ¿quisieras decir algo antes, Jaime? No, vamos directo al texto. Al Muy texto. bien. Muy bien. Toñito. Pues voy a permitirme leer el texto, como decía el padre Miguel, seguimos leyendo y escuchando el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Muy bien, muy bien. Pues bienvenido, Victoriano. Qué bueno que te sumas a esta reflexión del Tierra Buena. Y pues Gracias. estábamos leyendo el Evangelio y pues ya le toca a Jaime comenzar la reflexión y pues nosotros a contradecirlo, ¿no? A interrumpirlo. Ajá, interrumpirlo, hacerle la vida pesada, ¿no? Bien, Exacto. Jaimito, Bien, adelante. bien, gracias. Pues algunos puntos que a mí me sugiere el Evangelio, aquí los comparto y ojalá les pueda ayudar a nuestros amigos. El Evangelio pues es la continuación del Evangelio anterior, del domingo anterior, no solamente por la numeración de los versículos, sino también por la temática. Jesús hace 8 días, en el Evangelio de hace 8 días, concluye diciendo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la salvación de todos. Pues esto es lo que precisamente significa, o pienso yo que significa, el texto del ciego de Jericó. Es Jesús que aparece verdaderamente cercano a los pobres, a los pequeños. De hecho, ya esta idea de los pequeños, de hacerse pequeños, de quien reciba estos pequeños, de no ha venido a ser servido, sino a servir, lo palpa en este texto, en este milagro que llamamos el ciego de Jericó. Es Jesús que realmente se acerca para que quien termine viendo sean los discípulos, para que puedan ir abriendo sus ojos y puedan de verdad descubrir en qué consiste el misterio de la salvación que Jesús nos trae. Y entonces aparece el texto con, con, esta, este señalamiento que Jesús baja a Jericó, o va a Jericó acompañado de mucha gente y de sus discípulos. Y entonces aparece el grito. Tal vez el ciego tiene este detalle de fe incipiente, como también lo tenían los discípulos, esto de ver en Jesús al rey, al hijo de David, del linaje de David, que venía a cumplir las promesas de un mesianismo, pues ya lo habíamos visto, lleno de poder, de dominio,
toda esta idea mesiánica que ya lo hemos compartido en otros textos, pues también el ciego no está exento de esta concepción que era muy natural. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo creo que lo que cambia de la petición que le hacían los discípulos en el evangelio anterior de Señor, queremos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda, aquí el giro es precisamente ese. El ciego termina diciendo, ten compasión de mí. Es decir, veo en Jesús al Salvador, a Dios que se acerca, al hijo de David con esa fe incipiente, sin lugar a duda, esa fe del pueblo, esa fe muy común, sí distorsionada, pero que al final de cuentas Jesús se deja cautivar pues por esa fe, por ese grito. Es un grito el que lanza y lo lanza más fuerte. Este grito es el que escucha Jesús, es el servicio a los pequeños. ¿En qué consiste realmente el servicio a los pequeños? Ese servicio al que nos empuja Jesús, pues a escuchar estos gritos. Realmente las necesidades que el ser humano tiene salen así, de manera fuerte, a manera de gritos. Son gritos los que salen de las personas pequeñas que sufren, los desfavorecidos, son gritos. El verdadero servicio entonces que Jesús presenta en este evangelio, o el verdadero acercamiento, es escuchar el grito. El ciego es el que lo invoca, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y Jesús lo llama. Esa es la otra parte del evangelio, llámenlo. Entonces, la experiencia cristiana se vuelve una experiencia de llamado. Es decir, en medio de mis propias necesidades, en medio de mis gritos, de mis propias cosas, puedo escuchar el llamado de Jesús. No solamente es mi problemática que me abruma, no solamente son mis situaciones que me rebasan, sino también puedo escuchar el llamado de Jesús. La fe va madurando, porque después dice, llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama. Es como esa parte, es como la tarea propia de nosotros, de la iglesia, invitar al que sufre a escuchar a Jesús, escuchar su llamado. Él te llama. Dice el texto, soltó el manto. Pienso que aquí también, no lo sé, aquí podrían ayudarnos, podrían ayudarme ustedes. Eso de soltar el manto habíamos visto en otros lados que significaba como la personalidad o la persona, ¿no? Entonces, soltó el manto, como si el ciego empezara a tener una nueva forma de ser, unos nuevos criterios. Al escuchar el llamado, entonces, el interior se va transformando, suelta el manto, da un salto y se acerca a Jesús. Es decir, hay una transformación allí, hay una transformación que le permite al ciego empezar a dialogar, entrar en comunión con Jesús en este camino, es el camino cristiano. Y es interesante la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Es como si fuera la misma pregunta que le hizo a los discípulos, ¿qué desean? ¿No? ¿Qué desean? Pues aquí Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Las intenciones son distintas. Los discípulos queremos que sentarnos a tu derecha y a tu izquierda en el evangelio pasado. Aquí es, Señor, quiero, maestro, que pueda ver, todavía está en esa fe incipiente, le llama maestro, es Jesús de Nazaret, Jesús hijo de David, todavía con esa fe incipiente, pero alcanza a expresar que lo que quiere ver, que lo que quiere es poder ver. Y bueno, el milagro al final es precisamente eso, anda tu fe. Jesús le va encaminándonos en ese proceso de fe que le dice, anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo siguió por el camino. Como si el Evangelio nos presentara ese recorrido de madurez de la fe, pues desde nuestros gritos, desde nuestras problemáticas, hasta ver a Jesús como el que nos va a arreglar las cosas, pero eso tiene que ir cambiando al escuchar el llamado. Es como si este proceso cristiano fuera pues nuestro grito, escuchar el llamado, la iluminación y después el seguimiento, así como si hubiera estos elementos dentro de este texto que, bueno, sin lugar a duda, hablan de seguir a Jesús en esta acción de acercarse a los pobres. De hecho, pues la primera lectura, el profeta Jeremías pues va en esta línea de alégrense, pueblo, porque su Dios les va a consolar, alégrense porque ya regresan, alégrense, griten de alegría, dice el texto. Aquí el ciego pues grita de dolor, de preocupación por su propia situación,
pero ese encuentro de Dios con su pueblo, de Jesús con el ciego, pues es el encuentro que podemos tener también nosotros con las personas. Por allí serían algunas ideas de la reflexión del Evangelio del día de hoy. Muy bien. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Una explicación muy abundante. Toño, ¿quieres comentar algo? Pues yo quisiera comentar lo siguiente, ¿no? Vemos seguramente este ciego que es curado por Jesús se vuelve un discípulo de Jesús porque al darnos su nombre, ¿no? Bartimeo, pues a mí me da la impresión de que era alguien que se volvió conocido en esas primeras comunidades, ¿no? El mismo texto del Evangelio que acabamos de escuchar termina que y poniéndose de pie lo siguió, ¿no? Recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Pero yo, adicionando lo que ya muy bien nos hizo el favor el padre Jaime de decirnos, yo diría, fíjense cómo Jesús remarca que lo que le interesa es nuestra salvación, porque Bartimeo lo que le pide es que pueda ver y Jesús le dice, tu fe te ha salvado, porque Él vino a darnos la salvación. La curación milagrosa de que tenga vista física viene después de que Jesús le da y le confirma la fe. Entonces, primero viene el que ya tiene la visión para la fe y después la visión física. Y yo creo que a veces nosotros perdemos de vista eso, ¿no? Pensamos que Dios, que Jesús, está para curar primero todos nuestros males físicos y después nuestros males espirituales, ¿no? Y yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que nuestras oraciones y todo lo que hacemos debería ir encaminado primero a pedirle a Jesús que nos ayude a que nuestro camino de salvación sea cada día más claro, más directo, más decidido y todas las penas o dificultades físicas que tengamos, pues se nos irán acomodando y se irán dando conforme a ese camino de salvación que es lo que es más importante para nosotros. Entonces yo quisiera anotar esto y también la actitud de Bartimeo, ¿no? Cuando le dicen Jesús te llama, él, el texto dice da un brinco, ¿no? Estás presto y rápido para ir al llamado que te hace el Señor, ¿no? Entonces también yo creo que hoy es una invitación que nos hace Jesús a nosotros para que cuando Él nos llama y nos llama constantemente, pues nuestra respuesta sea sí, ¿no? Que demos un brinco y rápidamente vayamos a su encuentro. Yo quisiera anotar estas dos puntos. Muy bien, muy bien. Toño, muchas gracias. Vic, ¿qué aportas? Híjole, Nos la ya, están ya, reduciendo, ¿no? ya me dejaron muy poquito. Bueno, Bueno, solo resaltar, me- alguna vez leí que es como un itinerario del discípulo, ¿no? Este pasaje, porque siendo breve es muy denso y tiene que ver, que me venía a la mente un tema muy abundante en Juan, ¿no? La luz, ya y Miguel nos podrá decir, cómo la ceguera tiene como esta connotación de dificultad de entender, como de comprender la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Ustedes dicen que ven, les dirá ahí en el Evangelio de Juan, pero como
no ven, pues se morirán ahí en su pecado. Es decir, esta dificultad de acceder o de ponerse en la disposición, en la disponibilidad de encontrarse con Dios. Y entonces, todo esto que ya explicaba Jaime, ¿no? Este itinerario, la comunidad, etcétera, que facilita esta iluminación interior, ¿no? Es donde entonces Jesús ya se manifiesta. Y bueno, también todos estos elementos que ya mencionaba Toño a propósito de la actitud de Bartimeo, de esta disponibilidad del salto, pues es increíble. Era ciego de nacimiento, ¿no? No lo dice. No lo dice. Pero estaba ahí, deja su mundo, ¿no? El manto es el mundo completo de este cuate, ¿no? Y entonces se avienta. Porque intuye, porque se abre a la gracia y porque finalmente llega como esta comprensión, esta iluminación de la interacción de Dios en su vida y en la comunidad. Entonces, pues solo quería subrayar eso. Muy bien, Victoriano. Gracias, a mí me llaman la atención tantas palabras que nos deben de brincar en el corazón, en el cerebro, ¿no? Sí. El camino. El camino. Ya hemos dicho que las comunidades primitivas se llamaban las comunidades del camino. El camino. No eran cristianos, ni católicos, ni nada por el estilo, sino que se llamaban el camino. Entonces, este hombre ciego está en el borde del camino y al final comienza a caminar en el camino con Jesús. Es decir, hay una introducción a la comunidad de los cristianos, ¿no? De los seguidores de Cristo. Otra palabra que me hace pensar es el propio nombre de Bartimeo. Bartimeo es una combinación de judío, Bar es hijo de Timeo, y Timeo es una palabra griega. Entonces, allí hay una conjunción de un judío griego, ¿no? Un judío griego que son los sujetos de la evangelización de aquel entonces, los judíos que a lo largo y ancho de Tierra Santa y hasta Siria, hasta Turquía, Egipto, eran de una cultura griega, pero eran judíos de la diáspora, ¿no? Entonces, este es un llamado para un tipo de gente que está en el camino, pero sin caminar, porque no pueden ver. Están en la alianza antigua, y no caminan en el sentido de que Dios los llama, ¿no? De hecho, el manto no es la túnica. La túnica es la personalidad de la persona, valga la redundancia, la personalidad de cada hombre. Pero este manto muy probablemente se refiere al talit. El talit es un manto de oración judío. Entonces, el que se despoje de su manto de oración significa que se tiene que despojar de la alianza antigua para comenzar a ver. Y esta persona que está en el camino, no caminando, cuando se despoja de la alianza antigua, se introduce a la comunidad y comienza a caminar en la comunidad, y por eso se transforma su ceguera en vista. Y Jesús le pregunta, como pregunta muchas veces, obviamente que sería tonto preguntarle a una persona que tiene hambre, ¿qué quieres que haga por ti? No, pues no. Y a un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y como le dice al paralítico en la piscina de Bethesda, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y el paralítico le dice, pues quiero que me arrojen el agua, ¿no? Entonces, Jesús sí
sí está como haciéndonos tomar conciencia de lo que queremos en la vida. La verdad es que nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que nos duele para poder decirle a esto nos duele. Como cuando uno va al médico y nos pregunta ¿en dónde te duele? Y nosotros no sé, no sé en dónde me duele, no te puedo curar. Si me dices en dónde te duele, qué tienes, qué te aflige, voy a poder conducir mi sabiduría a curarte de eso, ¿no? Y esto es una toma de conciencia. Cuando uno va al mecánico, uno va pensando siempre, cuando pongo la direccional comienza a parpadear, ¿no? O comienza a hacer ruidito. O cuando doy la vuelta a la derecha, comienza a hacer otro ruidito. Entonces, cuando uno toma conciencia de lo que a uno le duele, puede uno disponerse a la acción de Dios. Y finalmente, la ceguera. Hay muchas cosas en el... por supuesto, el salto es una Pascua. Pascua en hebreo significa paso, salto, transformación. Es decir, hay que hacer Pascua, hay que pasar de la vida a la muerte y a la resurrección. Esto significa, y luego que se puso de pie, esto en el Evangelio de Marcos es una metáfora muy concreta de la resurrección. Es decir, este hebreo judío griego tiene que hacer Pascua, es decir, tiene que experimentar que su vida cambia. A la Pascua de Egipto, a la tierra prometida, y ahora de la tierra prometida a la resurrección de Cristo. Es decir, de la antigua alianza a la nueva alianza. Y esto está representado por el manto que tira, el talit, el manto de oración que tienen los hebreos, y también por el salto, da un salto, una Pascua, y resucita, se levanta, se pone en pie. Es decir, es como un mundo de símbolos muy interesantes, ¿no? Que a nosotros nos convienen porque, como ya decía Victoriano, la ceguera es una cosa que tenemos que quitárnosla a partir de Jesús. Si nosotros nos la quitamos a partir de nuestra soberbia, permanecemos en la ceguera, como dice el Evangelio de Juan, citado por Victoriano. Ustedes dicen que ven y por tanto permanecen en su ceguera. Cuando nosotros con la soberbia decimos que vemos, permanecemos en la ceguera. Y entonces es una cosa muy fundamental para nosotros estar en la fe, estar dispuestos a que Jesús nos vaya iluminando para poder caminar en la consecución de Él, en el seguimiento, en la secuela de Cristo, ¿no? Y es un pasaje enorme, es un pasaje que debe ser recordado por todos nosotros como nuestra historia personal, ¿no? Sí. Jaime, ¿cómo ves? Bien, esto del manto, seguramente sí tiene que ver con el manto de oración, porque de hecho las expresiones eran las expresiones de oraciones pues antiguas de la comunidad. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y que lo repetía, eran como oración, ¿no? Eran las como oraciones. Una ejaculatoria para nosotros. Sí, entonces, pues sí puede coincidir ahí el punto, es la oración, ¿no? Son ejaculatorias. Y el otro punto sí es esta soberbia que solamente se rompe cuando pedimos ayuda. Ten compasión de mí, pues esa es la experiencia, ese es el salto, esa es la Pascua, saber tronar la soberbia para pedir ayuda, para decir, ten compasión de mí, y bueno, así se rompe la ceguera, ¿sí? Sí. Toño, unas últimas palabras. Pues, digo, ya para, como bien dices, unas últimas palabras.
Yo creo que tenemos que estar siempre listos para abandonar lo que necesitamos abandonar para seguir a Jesús, ¿no? Que tomo ahí la figura que tú adecuadamente dices, ¿no? Tira el manto, o sea, deja lo que tiene hoy por ir atrás de algo mejor. Así es. Y ese convencimiento deberíamos de tenerlo siempre, ¿no? Cuando Dios nos está llamando constantemente, nos está invitando a algo mejor de lo que tenemos hoy. Y ese apego puede impedirnos ir tras Jesús y lo nuevo que nos está proponiendo Jesús, yo diría, ¿no? Tienes mucha razón y quiero complementar lo que dices porque me interesa mucho. La religión judía era una religión buena. Y este hombre se despoja de su religiosidad que lo había llevado al camino, pero no caminaba. Al camino, a la orilla del camino. Esta religiosidad que nosotros tenemos de nuestra familia, de nuestra cultura, nos ha llevado al borde del camino. Pero nosotros tenemos que despojarnos de esta religiosidad y escuchar la voz del Señor y comenzar a caminar. No es lo mismo ir a misa por religiosidad que escuchar la voz del Señor y comenzar a caminar. Y lo que pasa es que la comunidad nos tiene que enseñar a caminar, no quedarnos en nuestras formas de religiosidad tradicional, las que nos han enseñado, las que aprendimos con la catequista hace 50 años, ¿no? Es como abandonar, despojarse de eso para comenzar a escuchar. Victoriano, unas últimas palabras. Fíjate que además, no solamente de estas formas más o menos devocionales o más o menos ahí aproximadas de devoción, sino me encantó la explicación que nos das a propósito de este personaje que es de la diáspora y que está ahí ya en el camino y la antigua ley y tal, porque pues sucede todavía en nuestros días, ¿no? Que hay grupos que aman entrañablemente por encima del Evangelio la ley mosaica, ¿no? El Antiguo Testamento, la antigua alianza, que pues a veces hace mucha dificultad ya en el momento de querer ser discípulos de Jesús, ¿no? De dejarse o no dejarse iluminar por el Maestro, que es el único que da la auténtica luz. Y entonces me invita a reflexionar. Bueno, es un tema que a mí me apasiona, esto del estancamiento en la antigua alianza, ¿no? En la iglesia, y de repente me aportas elementos en mi reflexión. Gracias. Yo les preguntaría, ¿qué experiencias han tenido de camino ustedes? ¿Qué experiencias? No de religiosidad que nos lleva al borde del camino, sino qué experiencias ustedes brevemente apuntarían de cómo es la sintomatología de que estamos caminando. ¿Qué opinas, Victoriano? ¿Cuál es tu sintomatología? Pues, sin querer confesarte allí públicamente. No me voy a confesar, pero solo voy a decir que la experiencia es en gran medida la contradicción que a veces se revela en mi ánimo, es decir, entre mi capricho, entre mi necedad, te lo decía apenas el lunes, estoy neciando con el Señor, y la exigencia de, a ver, chaparrito, no, quiero que te vengas para acá, ¿no? Y pues a mí, no como Bartimeo saltó, a mí a veces, y hoy especialmente me cuesta mucho trabajo saltar y dejar mi manto, que son todas mis necedades y todos mis caprichos.
Muchas gracias, Victoriano. Jaime, ¿cuál es tu sintomatología que estás caminando? Pues yo creo que la conciencia de las resistencias que uno tiene, o sea, llegar al punto de decirle a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, yo creo que ese es el salto que pues ya el hecho de verlo, así de decir, bueno, ojalá pueda llegar yo a este salto, porque pues luego la soberbia es muy fuerte, las resistencias son muy, muy duras, entonces no llego tan fácil. Entonces para mí la sintomatología del camino es estarme dando cuenta que ahí voy tratando de descubrir la bondad de Dios, su misericordia, que me haga decir, ten compasión de mí, y no seguir un camino propio. Por ahí, esa conciencia. Muchas gracias, Jaime. Toñito, ¿cuál es tu sintomatología? Pues qué pregunta tan complicada, ¿no? Pero yo podría decir desde mi experiencia que la sintomatología es esa, yo podría decir, interpelación constante que yo siento que Dios me va haciendo para irlo siguiendo en el camino, ¿no? Porque yo creo que varias veces me he desviado y entonces, pues, Cristo se ha encargado de decir, oye, no, mira, por acá no es, ¿no? Tienes que regresar porque estás yendo por algo que no es el camino. Entonces yo te podría decir, es ese constante estarse preguntando y estarse, pues yo diría, cuestionando. Entonces yo diría eso, ese es el camino, ¿no? El que yo conteste y el que yo trate siempre de estar preguntándole al Señor y pidiendo que me diga por dónde es el camino, ¿no? Entonces yo diría que mientras yo mantenga esa disposición, creo que estoy en el camino, ¿no? Muy bien, muy bien. No quiero hacerles preguntas que no responda yo. Mi sintomatología de que estoy caminando es cuando me caigo. Cuando me tropiezo, porque si no me tropiezo, estoy sentadito allí en el borde del camino. Cuando tengo conciencia de los hierros o los fracasos o los errores, y esto me da mucho dolor porque me duelen las caídas, ¿no? Y también siento que la diferencia de cuando yo era ciego totalmente, que estaba en el borde del camino, es que veía hacia adentro, hacia adentro. Los ciegos no ven hacia afuera, los ciegos ven hacia adentro, tienen mucha conciencia de lo que les pasa, lo que les duele y lo que les sucede, pero mi sintomatología es que comienzo a ver hacia afuera. Ya llegó otra vez Victoriano, ya sabe que te aburriste y te saliste, ¿no? No, me sacó el... Les decía que mi sintomatología es las caídas, las caídas. Yo me siento moverme por mis caídas. No porque vaya moviéndome muy, muy, pues alegremente por el camino, sino que cuando yo me caigo me doy cuenta que estoy caminando. Y la otra es que voy siendo curado porque comienzo a ver a los demás antes de que a mí. Comienzo a ver lo que está en el mundo externo de mis necesidades, mis complacencias, mis problemas, bueno, todo lo que me encierra en mí. Bueno, yo creo que ya que regresó Victoriano, ya nos podemos despedir. Pues ya vámonos. Ahora sí, sácalo. Ahora sí, ya vámonos. Ay, muy bien. El internet que sí, muy bien. Trae así. Perfecto. Sí, Me Victoria. perdí, me la voy a ver en YouTube, las últimas palabras de Toño. ¿no? Las últimas palabras.
Sí. Muy bien. Pues Está bien. bendiciones a todos y pues muchas gracias por escucharnos. Les decimos, les reiteramos que compartan el video con quien lo necesite, Ujú. que sepan que les puede hacer bien a sus personalidades. Y la verdad es que nos da mucho gusto los comentarios que nos están poniendo, a veces Sí. reiterativos, a veces de palabras muy bonitas que nos dan. Hasta de ánimo, ¿no? De Ánimo, ánimo. padres. Y, Gracias. y el próximo capítulo del Tierra Buena, que es quinto domingo de mes, Ujú. vamos a tener un invitado especial, el padre Diego, ya lo haremos público en algún Muy bien. momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones.